Imagina una carne suculenta, impregnada con sabores profundos y ahumados, alcanzando la perfección en una cocción lenta y ceremoniosa. Conoce los secretos de este arte ancestral que revela la transformación de ingredientes en una obra maestra gastronómica. La cabeza horneada de res de Villaflores, Chiapas. La cocina mexicana es un rincón del mundo, donde la armonía de sabores se convierte en una sinfonía de experiencias culinarias. Toda una fusión de sabores, texturas, influencias y la preservación de ingredientes y recetas ancestrales. Chiapas es un paraíso culinario que se encuentra en el cruce de influencias indígenas, africanas y europeas. Aquí, los sabores se entrelazan de manera única, creando una experiencia gastronómica verdaderamente excepcional. La cocina chiapaneca es un mosaico de matices, texturas y sabores, desde el intenso sabor del mole, preparado con más de 10 ingredientes, hasta la frescura de los tamales de chipilín y la suavidad de unos plátanos machos fritos. Cada región de Chiapas tiene sus joyas culinarias, como la sopa de pan en San Cristóbal, el cochito de Chiapa de Corzo, o nuestra protagonista, la cabeza horneada de Villaflores en la región frailesca de Chiapas. Bienvenidos a la cocina de comidas tradicionales Teatrini en Villaflores, Chiapas. La cabeza de res es un alimento que ha sido apreciado en diversas culturas a lo largo de la historia. Este manjar se ha convertido en una expresión auténtica de la gastronomía en diferentes regiones del mundo. Pero en Chiapas es uno de los platillos favoritos de todos aquellos amantes de la carne. Es una receta tradicional, generacional. Tenemos 83 años en el mercado. Esto lo inicia mi abuela, doña Consuelo Castillejos Acuña, principalmente ella, y después le sigue mi madre, doña Trinidad Castillejos Castillejos, y ella me lo pasa a mí esa receta. Desde el 2002 hasta la fecha yo soy la responsable de comidas tradicionales Teatrini. Más que nada la cabeza horneada es un platillo de identidad para nosotros como frailescanos. Esta impronta cultural de hablar de la cabeza horneada es una historia que viene de generación en generación y la podemos contextualizar así. En la zona de la frailesca, en las cuales habían plantaciones de añil, de algodón, caña de azúcar, al igual agricultura y una ganadería extensiva. El detalle de esto es que la población indígena fue diezmada, el trabajo arduo en los laboríos. Los frailes dominicos tuvieron que introducir población negra para poder contrarrestar esa población que fue diezmada. ¿Qué pasó? Nuestra impronta cultural en la región de la frailesca va entre el indígena
y el negro, a diferencia de otras regiones del estado de Chiapas, donde ese mestizaje étnico fue entre el español y el indígena. Nosotros aquí nos permeamos más con la población negra. Seth Mayor es un estudiante de Togo que reside en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, un apasionado de la gastronomía chiapaneca y conocedor de la mezcla cultural gastronómica. Ya regresamos al tiempo colonial, hubo esclavitud, donde los europeos, los occidentales, viajaban a África, compraban nuestros hermanos, y llegan aquí, trabajan, generalmente conocido como el comercio trueque, ¿no? Entonces cuando llegan aquí lo dejan en las plantaciones, traen sus culturas, la manera de hacer sus comidas, y hubo mezcla del mestizaje. Fue donde desde allí hay intercambio de la manera de hacer la cocina entre ambos partes, que sea tanto de la raza negra y también como los mexicanos, especialmente aquí en Chiapas. Palabras como moronga, malanga, chicha, esas palabras son de origen negro. Si hablamos de algunos platillos tradicionales que actualmente podemos hablar de la chanfaina, de la moronga, el mondongo, que aquí es como el caldo de pata con pan, pero el platillo principal es la cabeza horneada de res. La cabeza horneada de res no es más que un platillo de supervivencia para esta población que no tenía el acceso a más que comer lo que ellos mismos producían, que era el frijol, el maíz. Los frailes dominicos decían que todo lo que pasaba por el tracto digestivo del animal, o sea, de la res, era impuro. Entonces todo eso era desechado para que fuera comido por los carroñeros. La frailesca, como su nombre lo dice, pues fue el paso de los frailes en tiempos de la colonia, y en su paso aquí por Chiapas, en esta zona, pues fue una de las primeras cuencas ganaderas por excelencia. De ahí ese desarrollo de la cultura del ganado vacuno, fue que entonces se conjugaron ahí distintos factores que dieron nacimiento a dos grandes especialidades en esta región: la cabeza horneada y la barbacoa de res. Las personas afrodescendientes nunca pensaron que con estos despojos iban a generar un platillo que actualmente es una comida importante para los frailescanos. Existen diferentes variaciones de cómo hacer la cabeza. No solamente Villaflores tiene la hechura de la cabeza de res horneada. Claro, la cabeza de res horneada la pueden hacer en cualquier otro lugar. Sabemos que contamos con muchas variaciones de cómo se puede realizar la cabeza de res horneada. Sabemos también que son 124 municipios que hay en el estado de Chiapas. Todos tenemos diferentes formas de hacerlo. En algunos lugares lo hacen, por ejemplo, no ponen precisamente lo que es la hierba santa, lo sustituyen por las hojas de aguacate. También nosotros utilizamos lo que es el costal de nequén, el costal de isle, amarramos aún con lo que es el hilo del nequén. La manera que nosotros la hacemos es diferente de la manera que lo hacen aquí en México. Generalmente hay gentes especializados que lo hacen. ¿Cómo lo hacen ellos? Se tratan de asarlo, de quitar todo y de hacerlo cortarlo de manera diferente, porque lo hacen así especialmente porque la gente que llegan, que lo comen, todos tienen su gusto. Hay partes de esa cabeza que les gustan. Entonces, desde la esclavitud, llegando aquí, lo trajeron también
y hace que ahorita de generaciones sigue comiendo o sigue perturando esa comida, esa cabeza aquí en México. Utilizo todavía lo que es la leña de roble, es lo principal, el tanteo del horno y el que quede en las 18 horas dentro del horno. Ese es el secreto de que una cabeza salga perfectamente bien cocida. Los hornos de barro son muy comunes en los hogares en donde todavía cocinan de manera tradicional. Este horno tiene las características de permanecer con una temperatura que es la que le va a dar a la cocción de la cabeza durante todo este tiempo que va a estar cocinándose. Luego se sella, ¿va? Hay quienes sellan incluso con alguna puertita y ponen un poco de barro alrededor. Y esto es lo que va a permitir que la humedad pues siempre permanezca ahí. Porque es un poco lo que sucede también con otro tipo de cocciones como lo son en la península de Yucatán con el pib, ¿no? O como lo son en el centro de México, digamos con este horno bajo tierra barbacollero, ¿va? Es una pieza del animal que necesita mucho tiempo para cocinar. Es uno de estos elementos, ¿va? En los que el cocerlo a baja temperatura es lo que ayuda realmente a que todos estos sabores se puedan conjugar. Tú pruebas un plato de cachete de cabeza y bueno, y sientes que las hebras del cachete se te quedan dentro de tu cachete, ¿no? Entonces ese es el efecto de esta cocción de baja temperatura. Para comer una cabeza horneada en la frailesca, todo mundo está alrededor de la cabeza. Cogemos lo que es una pinza, un tenedor, un cuchillo. Podemos coger la mejor parte, comer desde un pedazo de lengua, sacar el seso. Pero ¿cuál es el mejor acompañamiento? Que son los frijoles refritos con queso y chile de Simojovel. La cabeza horneada es un platillo tradicional. La receta ha pasado de una abuela a su madre y de la madre a la hija. A mí me inspira el seguir con mi comida artesanal, con mi comida tradicional para las nuevas generaciones. La cabeza horneada de Villaflores sería una de esas especialidades con las que debemos de contar, ¿no? Lo adoptaron a su manera y eso también hace algo único que diferencia también la manera de cocerlo en México de África, y es algo muy importante que hay que notar y es muy bueno de hecho. De una u otra manera, en la zona de la frailesca y especialmente en Villaflores, es un platillo que le han tomado la importancia. Porque una receta que se sigue día con día, trabajándola, eso es lo que le va a dar el platillo de identidad. Es una gran experiencia porque estos sabores son únicos y son parte de nuestra tierra. Como cocineros tradicionales, lo que nos interesa es que se vayan con un buen sabor de boca, que la gente se deleite más que todo. Que la comida es algo muy bueno y cuando la persona que lo cose con todo corazón, con toda sinceridad, le da un toque diferente y la persona que lo come lo disfruta, lo saborea mejor. Eso es porque él no está cocinando para los demás, pero está dando lo mejor de sí mismo y es muy importante, es muy bueno.
Gracias por tu visita. Dale like, comenta y suscríbete.